Mi mamá logró que me pidieran divorcio, y no era mío. Abrí la puerta y me entregaron papeles de divorcio con mi nombre. A la noche siguiente, el mismo mensajero volvió y entendí quién era el verdadero objetivo. Volví del ejército con una mezcla rara de alivio y vértigo, estaba vivo y en casa, pero sin uniforme no sabía quién iba a ser. Lara y yo teníamos a Tommy chiquito, pocas reservas y cero ganas de improvisar, así que aceptamos quedarnos en lo de mis papás en Villa Cardenal por un par de meses mientras yo conseguía trabajo civil y juntábamos para alquilar. La casa era grande, pero se sentía chica por la tensión. Mi mamá, Nora, llevaba años diciendo que estaba harta de mi papá, Saúl, de su bebida y de sus discusiones, y repetía como mantra que algún día se iba a ir. Yo conocía a mi papá, no era un villano, pero con alcohol se volvía irritable. Yo casi no tomaba, después del servicio, el alcohol me daba más sueño que ganas. Aún así, mi mamá miraba a los hombres de la familia como si todos estuviéramos destinados a repetir lo mismo. Al principio intenté ser agradecido y no estorbar, arreglos en la casa, cuidar a Tommy, entrevistas. Pero cada vez que yo salía, Lara quedaba más silenciosa, como si le hubieran dejado un peso encima, y cuando preguntaba me decía que era cansancio. Una tarde la encontré lavando platos con ojos rojos. Terminó soltando que mi mamá quería hablar del futuro y que le había dicho que los hombres vuelven cambiados del ejército, que las secuelas aparecen después, que yo podía terminar como mi papá. Me reí por nervios, Lara no. Esa misma noche mi mamá, con voz dulce, me preguntó si yo estaba tomando más. Le dije que no y respondió, eso dicen todos. Lara se quedó dura, como si esa frase no fuera para mí sino para ella, como una advertencia repetida. Las semanas siguientes fueron microcomentarios que siempre apuntaban al mismo lugar. Si yo estaba estresado por el trabajo, era los hombres se descargan en la casa. Si salía a correr, cuidado, los obsesivos esconden cosas. Y si Lara y yo discutíamos por plata, mi mamá aparecía con té para ella y le murmuraba que no tenía por qué aguantar lo que ella había aguantado. El golpe llegó un jueves al mediodía. Tocaron la puerta, abrí, y un tipo con camisa y portapapeles me pidió firmar de recibido. Leí el encabezado y se me heló todo, solicitud de divorcio con mi nombre, como copiado de mi credencial. Firmé por reflejo y me quedé mirando el sobre como si fuera una trampa. Lara salió con Tommy en brazos y se puso pálida sin que yo dijera nada. Me dijo que no quería lastimarme, que mi mamá insistía en que era mejor hacerlo antes de que empeore, que era una medida de protección. Lo peor fue entender que no sonaba a decisión de Lara, sino a guión. Esa noche la enfrenté en la cocina. Le pregunté por qué se metía en mi matrimonio, por qué llenaba de miedo a mi esposa. Nora se hizo la ofendida, yo la cuido, porque tú eres igual a tu padre y ella no lo ve. Le dije que era mentira, que yo no bebía, que jamás le levanté la voz a Lara frente a Tommy, que solo estaba intentando arrancar. Ella me sostuvo la mirada y dijo, a veces la verdad tarda en mostrarse. Al día siguiente llevé a Lara a una plaza para hablar lejos de la casa. Le pedí que pensara en lo que ella realmente había vivido conmigo, no en lo que le contaban. Lara lloró y dijo que me amaba, pero que mi mamá le había metido la idea de que el miedo era una señal y que si dudaba era porque todavía no había visto lo peor. Yo solo pude decirle que el miedo también se contagia. La noche siguiente, tarde, volvieron a tocar. Fui con el corazón acelerado pensando que era un error o una corrección del trámite. Era el mismo mensajero, la misma cara de rutina, y me dijo que traía otra notificación de divorcio. Agarré el sobre y miré el nombre. No era el mío, era el de mi papá. Me giré hacia la sala y, sin pensar, grité, oye, papá, es para ti. Mi papá se levantó confundido y mi mamá apareció detrás con una cara que intentó ser sorpresa, pero se le quebró a mitad de camino. En ese segundo encajó todo. Mi mamá no había tenido el valor de divorciarse durante años, pero sí lo tuvo justo después de empujar a Lara a hacer lo mismo conmigo. Como si necesitara un ensayo general, o como si quisiera que mi esposa fuera su escudo, si ella pudo, yo también. Nadie armó un escándalo, fue peor, un silencio pesado. Lara, parada en el pasillo, vio el nombre y se le transformó la cara, no era alivio, era horror, como si recién entendiera el tamaño de la manipulación. Al día siguiente Lara me pidió hablar sin mi mamá cerca.
Dijo que se sentía usada, que Nora le contaba historias de golpes, infidelidades y alcoholismo que siempre empiezan así y que le sonaban reales porque venían de una madre. Yo le dije que no le guardaba rencor por sentir miedo, pero que me dolía que no me preguntara a mí antes. Lara me apretó la mano y dijo que quería pausar el trámite si se podía. Acepté, pero también le dije que no podía vivir bajo ese techo un día más. Esa semana conseguí un trabajo temporal en una bodega y nos mudamos a un departamentito viejo en San Laureano con lo justo. Mi papá me mandó un mensaje corto diciendo que se iba con un amigo y que no sabía qué hacer. Mi mamá no me escribió, solo intentó mandarle audios a Lara, que los borró. Desde entonces, cuando alguien me dice que la familia es sagrada, pienso en esa puerta y en esos 2 sobres. Yo solo quería un techo temporal después del ejército. Terminé aprendiendo que hay guerras que se pelean en la mesa del comedor, sin disparos, pero con daños que tardan en cerrar. ¿Soy el malo por gritarle a mi papá que los papeles eran para él y exponer a mi mamá así? ¿Debería cortar contacto total con mi mamá aunque sea la abuela de mi hijo? ¿Estoy exagerando al creer que mi mamá intentó destruir mi matrimonio para poder salir del suyo? Respuesta 1. Tu mamá no solo se metió, manipuló a propósito para no ser la única en divorciarse. Salgan de ahí y pongan límites claros ya. Respuesta 2. Lara también tiene responsabilidad por no hablar contigo primero, pero es evidente que estaba bajo presión emocional constante. Terapia de pareja y 0 convivencia con tus padres. Respuesta 3. Lo de que el mismo mensajero volviera al día siguiente dice todo, tu mamá ya tenía el plan listo y solo esperaba el momento. Protege a tu hijo de esa dinámica. Mi familia me llamó vergüenza, pero mis hermanos hicieron peor. Me dijeron que me iba a pudrir por irme a vivir con mi novio. Lo gracioso es que, en mi casa, yo era la única a la que le exigían pureza. Crecí en un pueblito que presume ser tranquilo, pero donde los rumores viajan más rápido que el camión del pan. Yo era la menor y la única mujer, mis 3 hermanos me llevaban una eternidad, 2 gemelos 10 años mayores y el mayor 13. Desde chica entendí que mi papel era portar el apellido con dignidad, mientras a ellos se les perdonaba todo con un simple, así son los hombres. Mis papás no eran monstruos de película, pero sí expertos en controlar con sonrisas. A mis hermanos les celebraban que fueran aventados y a mí me medían la falda con la mirada. Si yo llegaba 5 minutos tarde, era interrogatorio, si ellos desaparecían 2 días, era que andaban trabajando. El gemelo que llamaré Rolo fue el primero en mostrarme cómo funcionaba la justicia en mi casa. Cuando yo tenía 20 y tantos, una amiga mía de la escuela, Marisa, quedó embarazada cuando ella tenía 20 y él 30. En vez de preguntarse por qué un hombre de 30 andaba con una chica tan joven, mis papás organizaron una boda de compromiso y lo pintaron como un acto de responsabilidad, casi heroico. Yo estuve en esa boda con un nudo en el estómago, porque Marisa parecía más asustada que feliz. Mi mamá me apretó el brazo y me susurró que aprendiera, que una mujer decente se casaba y sostenía la familia. Luego, esa misma noche, escuché a mi papá decir que Rolo era vivo y que ya se había acomodado. El otro gemelo, Teo, siempre fue el carismático, el que caía bien en cualquier mesa. A los 23 me fui un tiempo a París para dar clases de español e inglés, y ahí conocí a una chica francesa, Lía, que buscaba practicar para un intercambio. Terminó viniendo un verano a mi casa para mejorar su inglés, y yo me sentí orgullosa de poder ayudarla. No pasó ni una semana cuando noté que Teo se la llevaba a caminar, le regalaba cosas, y mi mamá los veía desde la ventana con esa sonrisita de cuando cree que todo está bajo control. Lía tenía 16 y él 32, y a mí se me helaba la sangre con la facilidad con la que todos lo normalizaban. Cuando intenté decir algo, mi papá me cortó, no inventes, seguro exageras, tu hermano es un caballero. Años después, cuando esa relación se terminó y Lía dejó de contestar mis mensajes, Teo se casó con una amiga mía, Abril, apenas un año menor que yo. Mis papás lo anunciaron como si fuera un cuento romántico, y a mí me tocó sonreír en las fotos familiares mientras recordaba lo que había visto aquel verano. Yo ya había aprendido que en esa casa, mi incomodidad no tenía valor. El mayor, Beto, era el ejemplo oficial de éxito. Tenía negocio, camioneta y esa autoridad que le daba ser el primero. También tuvo un romance con una mujer casada, y el pueblo lo supo durante años, miradas en misa, comentarios en el mercado,
silencios cuando pasaba la pareja. Aún así, en mi casa lo defendían como si fuera víctima de una mala mujer, y cuando el esposo de ella murió y por fin se casaron, mis papás dijeron que el amor siempre encuentra el camino. Con ese historial, yo pensé que mi vida sería vista con algo de flexibilidad. A los 24 me enamoré de Nico, mi novio de 26, y decidimos dar el paso de vivir juntos en la ciudad cercana porque ambos trabajábamos ahí. No era un capricho, era ahorrar renta, dejar de manejar horas, construir algo real. No estaba embarazada, no estaba huyendo, solo quería mi vida. La noche que se los dije todavía puedo oler el café recalentado de la cocina. Mi mamá soltó la taza como si yo hubiera confesado un crimen, y mi papá se puso rojo de un segundo a otro. Me llamaron malagradecida, fácil, vergüenza, y mi papá dijo que mientras yo viviera con un hombre sin casarme, para él yo no existía. Yo intenté mantener la calma, recordé lo de Rolo, lo de Teo, lo de Beto, y pregunté por qué a ellos les aplaudían y a mí me repudiaban. Mi mamá respondió que era distinto, que yo era mujer, que la gente habla, que ellos podían arreglar sus errores pero yo no podía mancharme. Ese fue el momento exacto en el que algo se rompió, no era preocupación, era control y sexismo sin disfraz. Me fui a vivir con Nico igual, con una maleta y la garganta cerrada. Los primeros meses fueron raros, libertad mezclada con duelo, como si estuviera de luto por padres que seguían vivos. Mis hermanos no me defendieron, de hecho, uno me mandó un mensaje diciendo que porque no podía hacer las cosas bien. Yo lloraba en la regadera para que Nico no me escuchara, y aún así, cada vez que pagaba mi renta y llegaba a un hogar tranquilo, sentía que estaba eligiendo por primera vez. El repudio fue total, no me invitaban a reuniones, no respondían llamadas, y en el pueblo se instaló la versión de que yo me había ido por calentura. Lo que más me dolió no fue el chisme, fue darme cuenta de que mis papás preferían perderme a aceptar que yo tomara decisiones. A veces pensaba que si yo fuera hombre, me habrían ayudado a mudarme. 2 años después Nico y yo nos casamos, no por presión, sino porque ya éramos equipo. Ahí sí me buscaron, primero con mensajes fríos, luego con una llamada donde mi mamá lloró diciendo que extrañaba a su hija. Yo acepté verlos, y la reconciliación fue como poner una curita sobre una fractura, por fuera parecía bien, por dentro seguía doliendo. Con el tiempo tuvimos hijos, y no voy a mentir, fue útil poder dejarlos con mis papás en vacaciones escolares cuando el trabajo nos rebasaba. Ellos eran buenos abuelos, pacientes y cariñosos, y esa contradicción me confundía. Pero cada vez que mi mamá me decía que ahora sí había hecho las cosas como Dios manda, yo sentía un vacío, porque entendía que su amor siempre estuvo condicionado. Hoy, años después, sigo yendo a comer los domingos de vez en cuando, sonriendo en fotos familiares, escuchando a mis hermanos hablar como si nunca hubieran hecho nada. Nadie se disculpó por haberme borrado, nadie admitió la doble moral, y yo aprendí a quererlos desde lejos, como se quiere a alguien que te falló. Los perdoné en lo práctico, pero la confianza no volvió, me arrebataron la sensación de tener un hogar seguro, y eso no se recupera con una boda ni con nietos. ¿Soy yo la mala por no volver a sentir lo mismo por mis padres aunque ya nos reconciliamos? ¿Debería confrontarlos directamente por la doble moral con mis hermanos o solo mantener la paz por mis hijos? ¿Estoy usando a mis padres al dejarles a mis hijos en vacaciones y en el fondo todavía estoy resentida? Respuesta 1. Tus papás no te repudiaron por amor, te castigaron por control. Que sean buenos abuelos no borra el daño que te hicieron como hija. Respuesta 2. La doble moral es descarada, y lo peor es que tus hermanos se beneficiaron del sistema y nunca te defendieron. Mantén límites claros y ya. Respuesta 3. Puedes perdonar sin olvidar, y eso no te hace mala. Si algún día los confrontas, que sea por ti, no para que ellos cambien de opinión. Si te gustaron esas historias, suscríbete.